Muy buenas noches y bienvenidos a la tertulia de la 8. En esta noche de viernes vamos a hablar de muchísimos temas de actualidad y hoy voy a comenzar la tertulia presentando a Concha Lovejón, que nos acompaña porque, fíjense, llevo un colgante maravilloso que nos ha llamado a todos la atención. Concha, buenas noches. Buenas noches, ¿se ve bien? Es súper original. ¿Verdad que es bonito? La diseñadora es Marina Núñez, nuestra gran artista visual. El hombre llama la atención un montón, sí, ¿eh? Sí. Ya no sale. Ah, ahora. Ahí se ve fenomenal. Concha, bienvenida, y además la tengo que dar la enhorabuena porque ROAMS es una de las 8 mejores apps, una de las 8 más destacadas según El Economista, y su hijo es el director ejecutivo de esa empresa, así que enhorabuena, orgullo de madre también, ¿no? Sí, yo estoy contentísima. Bueno, pues Concha Lovejón es una de las tertulianas, también nos acompaña esta noche Javier Calaveras. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Lleva colgante? Yo también, ¿eh? Un poco para competir con Concha, no tan elegante, es una pero bueno, pequeñita. es una calaverita ahí. ¡Qué mona! Haciendo honor al apellido, pero bueno. No sé el diseñador, pero bueno. No, pues tendrías que saberlo. Pero bueno, yo creo que es familiar mío, ¿eh? Seguro, eso seguro. Todo queda en casa. Javi, bienvenido a la tertulia. Gracias. Y completa esta tertulia de hoy viernes Julián García Torrellas. Julián, buenas noches. Buenas noches. ¿Lleva colgante o no? Pues eso lo he dejado en casa, para sujetar las gafas. Y luego, pues evitar que no se me queden olvidadas por cualquier sitio. ¿Pero suele llevar o no? A veces, pero las gafas, vamos, es lo único que cuelga. ¿No le gusta llevar cualquier otro tipo de, no sé, de colgante? No. Uno como el de Concha, ¿no? ¿Te apetece? Te lo dejo algún día. Ya hablaremos. Vale. Arrancamos la tertulia. Este que van a ver es nuestro sumario. Nuevo capítulo en el culebrón político nacional. A escasas fechas para una posible investidura de Pedro Sánchez, el Partido Socialista no ha conseguido cerrar un acuerdo que le garantice la presidencia. Pactar con Ciudadanos le ha cerrado el acuerdo con Podemos. Intentar hablar con más grupos y buscar acuerdos y cada uno perder de su parte lo que tenga que perder y a los españoles dejarnos un poco tranquilos. No, que no me convence ni nada. Y lo que tienen que hacer al final es que Rajoy sea el presidente del gobierno, pero Rajoy, no otro del PP. Rajoy, ¿eh? Principio del fin para la obra de La Tejera. El alcalde de la capital, presidenta de la Diputación y consejero y ministra de Fomento han firmado la solución para la paralizada obra del Palacio de Congresos, un proyecto que arrancó hace ya 10 años. Yo pienso que es lo lógico, que terminen con la obra, ya que han empezado y han gastado dinero y van a volver a gastar, pero bueno, por lo menos tendremos algo con lo que disfrutar y bueno, aprovechar ese terreno. Pero hombre, todo lo que sea para bien y que Palencia siga creciendo me parece estupendo. Otra cosa es que se quede para nada, porque aquí en Palencia, ¿qué congresos va a haber? El proyecto de la Asociación Smart City Palencia Valladolid ha despertado el interés de otros países como Alemania o la India. Ciudades como Düsseldorf quieren copiar iniciativas como el uso del vehículo eléctrico. Y el que se hayan fijado países como India, yo creo que puede ser bueno para Palencia en ser un referente a ese nivel, ¿no? Todo lo que sea progreso me parece, pero vamos, es que me maravilla que se piense más en el progreso que en otra cosa. Pues comenzamos. Sin posibilidad de acuerdo con las formaciones de izquierda, Ciudadanos trata de buscar en el Partido Popular el apoyo que le falta a Pedro Sánchez para ser investido presidente la semana que viene. Pero la intención de Rivera ha vuelto a caer en saco roto. Mariano Rajoy insiste en que no va a respaldar a quienes quieren acabar con los logros de su gobierno. Vamos a repasar a continuación la política nacional en el siguiente vídeo. Albert Rivera insiste en intentar sumar al PP a su acuerdo con el PSOE. Le voy a pedir al señor Rajoy una reunión para explicarle este documento, porque no vale simplemente decir no y no vale simplemente tampoco por nuestra parte pedirle que se sume. Pero los populares no están por la labor. No me parece responsable y honesto para con los ciudadanos pretender dar apariencia de gobernabilidad a fórmulas que claramente no la tienen. Que no cuenten con el PP para tomar el pelo a los ciudadanos y menos para alimentar ficciones condenadas al fracaso y a la frustración.
Dicen que Ciudadanos pretende que el PP se abstenga para cambiar sus propias políticas de estos 4 años, lo que no pueden aceptar. Que el Partido Popular, con sus 123 diputados, va a votar no a la candidatura del señor Sánchez. No son los únicos que rechazan ese acuerdo y cargan contra Ciudadanos. Que nadie debe olvidar que al fin y al cabo hoy Ciudadanos es el salvavidas naranja del bipartidismo. Aún sin apoyos suficientes, Pedro Sánchez pide a la militancia del PSOE que ratifique el acuerdo en la consulta del sábado. Lo hace con este vídeo delante del retrato del fundador del partido, Pablo Iglesias. Te pido que el próximo sábado 27 votes sí. Mientras sigue la polémica con la fecha de la investidura, el PP amenaza a Patxi López con recurrir al Tribunal Constitucional si fija en sábado la segunda votación. Se acerca la fecha, Javier, y parece que todavía no hay nada claro. ¿Qué análisis hace de la situación actual? A mí me parece pues un análisis complicado, pero lo primero a mí me gusta un poco la palabra que han definido mucho de los políticos en el contexto de sus participaciones, y es tomadura de pelo. Yo me pongo en el lugar del ciudadano y lo que entiendo es que lo que queremos es una solución. Estamos viendo pues una tormenta a nivel de bolsa, a nivel económico, a nivel de nuestro país, y lo que queremos ya es una gobernabilidad y que se dejen ya un poquitín de un poco de intereses propios. O sea, aquí lo que queremos es un interés, caminar todos juntos hacia adelante. Por un lado está cada partido que quiere el poder y además su interés propio. Es que yo es lo que veo sobre todo. Y por el otro lado estamos los ciudadanos que lo que queremos es un país en el que se pueda convivir, en el que tenga una viabilidad económica, en el que tenga unas ofertas de empleo y en el que podamos estar en Europa de una manera adecuada. Y yo creo que ninguno tiene la razón. O sea, nos conducen a unas nuevas elecciones en el que va a suponer un gasto de nuevo para la ciudadanía, que eso va a repercutir en nuestros impuestos y al final pues no tenemos nada. Y me parece una tomadura de pelo porque todos saben perfectamente, tanto el señor Pedro Sánchez con la figura detrás de Pablo Iglesias, el verdadero Pablo Iglesias, que fue un gran político a nivel de nuestro país, que definir que este pacto con Ciudadanos va a tener una viabilidad política cuando saben perfectamente que el PP va a firmar un no, pues. Y luego por otro lado están las políticas de izquierdas que no han sido capaces, en virtud de lo que ellos siempre defienden, desde la ciudadanía, del bienestar social, de la ayuda a los demás, y no ser capaces de conceder o ceder para llegar a un acuerdo, pues yo creo que nos conducen a una situación pues de ingobernabilidad, que en realidad yo no sé si es lo que querían en parte algunos de los partidos que se han presentado. Concha, el tiempo se agota. Bueno, me ha hecho mucha gracia que dice el verdadero Pablo Iglesias, el otro también es verdadero. Bueno, el verdadero y actual, es una tomadura de pelea, pero bueno, o sea, para mí, ¿no? No, bueno, pero el histórico, sí. Porque el otro es real. Y no, bueno, es real y actual, sí, pero... No, es que es una persona de carne y hueso. Pero tiene que demostrar a nivel político. Sí, el histórico, ¿no? Tiene que demostrar a nivel político. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? A mí lo que me parece es que lo más importante que hace un político, una persona que se dedica a la política, es gobernar para el bien público y por tanto deberían de tener eso como prioridad, ¿eh? Me parece complejo los pactos, porque es verdad que luego el día a día puede llevar a unos desequilibrios terribles, entonces hay que tener muy claro cuando negocian hasta dónde van a llegar. Yo la verdad es que estoy harta, no lo que decías tú, los ciudadanos, es que yo también soy ciudadana, claro, y yo estoy harta y estoy cansada. Creo que no hay posibilidad de pacto bajo ningún concepto. Está bien claro, ¿no? Nos lo acaba de decir Rajoy, el resto de los grupos de izquierdas no van a pactar si está Ciudadanos, por tanto vamos a unas elecciones y habrá que aclarar muy bien cuáles son los problemas que tenemos como sociedad y cuál es la respuesta concreta que va a dar cada partido político, porque al final parece como que se pierde todo en esas promesas que no ahondan, no profundizan sobre los verdaderos problemas de la gente. Esta mañana escuchaba yo a una mujer que me parece que es ingeniera, doctora,
que decía que para poder trabajar, llevaba 2 años en paro, ha tenido que falsear su currículum. Vamos a seguir consintiendo en este país que la gente a la que hemos preparado, que además ha costado muchísimo dinero público, se nos marche o tenga que mentir para trabajar, o que está de una persona reponedora en un supermercado, una persona que ha estudiado medicina. Pero ¿qué tipo de absurdo estamos creando en nuestra sociedad? Eso es lo que concretamente tienen que decir los partidos. ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con la sanidad? ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Qué va a pasar con el salario mínimo? ¿Qué va a pasar con los derechos laborales? Eso es lo que yo creo que tienen que concretar. Julián. Bueno, la situación es bastante compleja, pues esto es para un análisis muy profundo. Yendo a lo más simple, decir, bueno, pues, lo que quizás puede pensar la mayoría es que no tardando mucho volvemos a tener otra vez elecciones, y como decía Javier, eso al ciudadano español nos cuesta pues un pastón, porque una convocatoria electoral de unas elecciones generales supone muchísimos millones de euros. Luego, por otro lado, un poco lo que decía también Concha, es que el político que se presenta en las elecciones, o sea, el resultado no es el decir que me ha tocado en el sorteo o he conseguido ganar el premio para administrarlo como a mí me da la gana. No, amigo, usted se ha presentado en las elecciones, usted o ustedes, sea de la formación política que sea, van a ser nuestros representantes en el Parlamento o en el Gobierno, si tiene la opción de gobernar. La formación de una coalición de gobierno en este país sería algo novedoso, porque nunca se ha dado. Ha habido pues, coaliciones de gobierno o pactos a nivel de parlamentos autonómicos. Por ejemplo, en Castilla y León hubo un experimento, una prueba con lo que entonces era Alianza Popular y el Centro Democrático y Social. Pero se pactó para hacer la transición, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, entonces, o sea, ejemplos de eso sí que hay, si hay interés y ganas, ¿no? Y la respuesta también tendría que ser, ¿qué han dicho las urnas? Si la ciudadanía ha dicho eso, tendrán que resolverlo, porque es lo que la ciudadanía ha dicho. Lo que no se puede, Concha, quizás es este juego dialéctico que se tiene, ¿no? Yo, cuando iba a salir de casa para venir aquí a la televisión, oían a la vicepresidenta del Gobierno a las 5 de la tarde en Radio Nacional de España, y claro, que el futuro de un gobierno de coalición pasa por la unión gubernamental del Partido Popular, del PSOE y de Ciudadanos. Entonces, claro, que te planteas o te preguntas a instantes, dices, vamos a ver si PSOE y Ciudadanos están de acuerdo, si sois vosotros los que no estáis de acuerdo. ¿Qué sales diciendo ahora, no? Sí, no lo sé. Posiblemente, igual al final pueda salir Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero que está claro que por San Juan tenemos elecciones y si no, al tiempo. Sí, yo creo que sí. Hemos escuchado la opinión de los tertulianos, Concha, ahora te doy la palabra, pero también hemos escuchado otra voz que se une a la petición para alcanzar un acuerdo político en España. Durante la presentación del Congreso Latinoamericano sobre Religiosidad Popular, el presidente de la Conferencia Episcopal ha hecho esta solicitud a los políticos. Los diversos líderes de los partidos políticos, que son los que en el fondo han recibido nuestros votos para que gestionen los votos bien. Yo les pediría que lo hagan de una manera en que el interés común sea el que prime. Lo necesitamos. Estamos bastante con inquietudes. Una petición más por alcanzar un acuerdo político, Concha, ahora sí. De la corrupción. Iba a decir que eso es un problema también muy gordo que tenemos que solucionar si queremos que este país vuelva a ser creíble y si queremos que la ciudadanía vuelva a creer en la política. El no llegar a un acuerdo, Javi, también hace que el ciudadano esté un poco decepcionado, desencantado. Bueno, yo creo que también estoy un poco en la línea de Concha, ¿no? O sea, de lo que ha dicho. Yo creo que estamos un poco cansados de los políticos, estamos un poco cansados de... Que es una pena, porque yo creo que hay políticos un poco de buena fe, políticos que están dispuestos a trabajar por el pueblo, y que ese tipo de políticos, que les hay, pues son... que abundan, pero el problema es que no les dejamos ver la luz. Entonces, al final la ciudadanía es que no creemos en los políticos. Entonces, estamos desencantados, no queremos ni unas elecciones nuevas, queremos ya un acuerdo entre ellos. Ya no sé si el problema ha sido nuestro por generar este tipo de voto o lo que sea respecto a cosas que creíamos que podían ser factibles o no,
Pero el caso es que al final, pues es que no se ponen de acuerdo y en realidad es que el que se está muriendo es el país. Porque estamos viendo que está habiendo unas discrepancias, diferentes comunidades atacándose unas a otras, unas que se quieren dividir respecto a otras. Y está claro que o caminamos todos juntos, que es el... Porque a mí me hace gracia cuando ponemos el ejemplo, es que Finlandia es que tiene un tipo de política, tal, no sé qué, no sé cuál. Bueno, Finlandia solo pudo caminar hacia unos ejemplos a nivel fiscal de desgravaciones bajas, etcétera, etcétera, caminando unida. Y sin embargo aquí creemos que con el bienestar de cada comunidad... Claro, en Finlandia son tan demócratas y creen tanto en el bien público que cuando cambian de gobierno nadie toca la educación, nadie toca la sanidad, nadie toca los servicios públicos. Entonces lo que sí que tienen que aclarar los políticos es qué tipo de país, en qué tipo de país quieres vivir y qué tipo de país quieres generar. ¿Quieres apostar y que quien mande sea el neoliberalismo y el capital o quieres que al final vivamos en un país justo donde no se hagan multimillonarios un 1% de la población y haya una inmensa mayoría que no pueda ni pagarse los servicios mínimos? ¿O queréis que construyamos un país al modelo nórdico donde existe calidad de vida y efectivamente habrá gente que sea más rica que otra, pero al menos todo el mundo come, todo el mundo va a la escuela, todo el mundo tiene derecho a la salud pública? Eso es lo que hay que decir y hay que decirlo así de claro. ¿Y hay algún partido aquí en España que promulgue eso? Yo creo que deberíamos exigirlo, porque hemos dicho que Entonces, era a lo esto. mejor la idea es que... Era esto a lo que íbamos a jugar, la Constitución lo dice bien Entonces claro. a lo mejor es que hay que dar la espalda a las votaciones, digo yo, no sé, No, porque yo si no hay desde ningún luego partido abstención, yo no soy partidaria Digo, no sé, de o sea, abstenerme. porque en realidad hay algún partido que... Es que todos los partidos deberían de tener cubierto ese Es decir, principio. ¿qué es lo que quieren los partidos? ¿Nuestro bienestar o qué? Eso es lo que yo digo. Los partidos y la gente que nos gobierna tiene que querer nuestro bienestar, el bienestar de todos y todas, porque la Constitución lo dice. A eso me Es nuestro refería marco yo legal. con el verdadero Pablo Iglesias. Ahí es donde quería Julián llegar yo. García Dorrellas, ¿qué le parece este debate? No es que tenga, como dice Concha, es que debe. Claro, es que es lo que he claro. dicho antes, es que son nuestros representantes. Claro. Es que a mí son me los hace gracia- depositarios de la soberanía popular. O sea, y la cuestión es que el problema de este país, pero empezando desde la cúspide de la pirámide política, desde el gobierno de la nación, descendiendo incluso a ayuntamientos, ya no de capitales de provincia, incluso pueblos, es el sentido patrimonial que tiene el ganador de las elecciones, de que eso es suyo y que Claro. como yo he ganado las elecciones puedo hacer y deshacer lo que a mí me venga en gana durante los próximos 4 años. Ese es el problema. Ese es el problema. Incluso la amenaza. Cuando hablamos, por ejemplo, ya de política nacional. Cuando lleguemos nosotros, lo primero que voy a hacer es que esa ley me la voy a cargar. Pero luego también hay que leer los planes de gobiernos de cada partido y luego las promesas electorales y los mítines en los cuales, por ejemplo, todos los partidos políticos durante estas elecciones reivindicaron que iban a respetar la mayoría de la población y no lo están respetando ninguno, porque si entonces abogamos a lo que ellos La dijeron... mayoría de Un la segundito, población Concha. depende cómo sumes. Bueno, bien, Claro. o sea, pero tenemos ahora mismo una ley política que sea cuestionable o no, que yo entiendo que es verdad que no es justa, pero ellos sabían con qué reglas jugaban. Es como si decimos en un partido de fútbol jugamos con fuera de juego o sin fuera de juego. Cuando hablas, se pueden sumar, de ¿no? las promesas electorales, ya se sabe esa frase a la que siempre se recurre, que no sé quién la dijo, ¿no? Que las promesas están para no cumplirlas. Las promesas electorales. Pero es que, por ejemplo, hubo un partido que es Podemos, que él dice, oye, no creéis en los políticos que hacen promesas y no las cumplen. Ellos dicen, oye, vamos a respetar la mayoría de votaciones de los ciudadanos. Vale, pues venga, pues entonces, ¿cuáles han sido la mayoría de las votaciones con las reglas que jugamos ahora mismo? ¿Con fuera o no de pero fuera de juego tú en el sumas. fútbol? Si tú haces coaliciones, Pero es que ellos puedes sabían... sumar y te Pero conviertes en mayoría. Concha, pero ¿saben a qué elecciones han presentado? O sea, esto no es decir, si previamente cambiamos la ley Que no, que electoral, la que a mí ley también me parece la ley- adecuado... Una cosa es la ley DON y otra cosa es cómo se suman los votos en el Congreso. Entonces Si tú Podemos no eres sabía a qué elecciones se presentaba. ¿Con Podemos qué leyes sabe que si electorales? puede pactar con otros y sumar votos, no se lo está inventando. Pues no reivindiques Están delante sacados- de tus Yo creo votantes y en que tus mítines. ellos nunca han dicho que iban a hacer eso, creo que estás equivocado. Pero vamos, a mí me da igual Podemos, PSOE, Izquierda Unida, no me da igual políticamente, obviamente, ¿no? si lo que pero queremos yo es una lo que gobernabilidad. entiendo es que cualquiera que gobierne un país ha de respetar
ese marco legal, esa Constitución, que marca que hay una serie de cosas que no hay que reconquistar. Y da rabia, por ejemplo, en Finlandia, si volvemos otra vez, no se carga la ley de educación en función de quién gobierne. Hay una ley de educación que se ha hecho con la gente que sabe de educación, que son los maestros y maestras, el profesorado y los especialistas en ese ámbito, más la gente que se dedica a la política. Hacen una ley de educación, se aplica, funciona y sigue adelante. Entonces, es verdad, cada partido luego va a dar su sello identitario, eso es obvio, cuando está gobernando, pero habría elementos que no se pueden tocar, igual que pasa en los países nórdicos, eso es obvio. Pues y eso no lo saben nuestros estupendo. políticos, esa es formación democrática. A este país yo creo que le falta todavía eso. Son muy demócratas de boquita. De boquilla. O sea, eso, Sí, lo digo así de claro, o sea, y no me pesa, pero desde la derecha hasta otros de la izquierda, O sea, que de la democracia, A mí me parece que lo ideal es lo que dice Concha, o sea, efectivamente, o sea, que cada uno dé su pincelada en su momento y que además que cada parte pues que la gestione pues el que entiende de eso. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, pues la educación la tiene que orientar los educadores. O sea, yo, por ejemplo, que no entiendo de educación, pero sí que quiero que mi hija... Sabrás perfectamente, Javier, que la educación es un pilar básico de cualquier sociedad. Por supuesto, por eso... Que no se puede hacer lo que se está haciendo en este país, que no sé cuántas leyes de educación llevamos en un periodo de tiempo relativamente corto, como pueden ser 25 o 30 años, y creo que se ha cumplido... lo que dijo Claudio Moyano, que fue, digamos, el gran reformador, creador de la primera Ley General de Educación en este país en el siglo XIX. Por lo menos a él se le atribuye la frase. Cuando aquella ley se aprobó, dijo que en este país cualquier plan de educación siempre sería mejor que el siguiente y peor que el anterior, siendo esa la primera ley. Y es lo que ha ocurrido en este país si se hace un recorrido de lo que han sido pues eso, los años de la democracia y las distintas leyes de educación que ha habido. Que si te das cuenta, dice, esto es peor que lo anterior. Vamos a cambiar de asunto. Ahora, sí que habría que matizar lo que decía él, el tema del número de votos. El número de votos no solo es, no es la ley electoral, una cosa es la ley DON y otra cosa es cómo sumamos los votos una vez que las elecciones se han celebrado y se ha hecho el recuento. Si el Partido Popular tiene X, Ciudadanos Y, el otro Z y así sucesivamente, los pactos hacen que se sumen y por tanto se convierten en mayoría al pactar y eso no es ilegal, eso es absolutamente claro que legítimo. es legal, pero si yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es que durante sus mítines lo que dijeron es que iban a respetar... Que se respetaba al ganador. Claro, no, entonces, no porque sabíamos que nos amparábamos en un marco político ingobernable porque iba a haber multitud de pactos en los cuales... pues parecía que el bipartidismo iba a perder votos y Ciudadanos y Podemos iba a ganar votos. Y eso, en principio, es las expectativas un poco que se orientaban durante las elecciones. A partir de ahí, pues el que hubiera una mayoría formando gobierno, sumando partidos o tal, era bastante complicada. Y ahí lo tenemos. Venga, tenemos que cambiar de asunto. Por cierto, Javier tiene mejor los ojos, que ha empezado la tertulia con una alergia tremenda. Le agradezco que haya hecho el esfuerzo de estar aquí aún así tirón en la tertulia, porque la gente que igual está viendo en casa dirá, está llorando Javi. La situación política es para llorar, pero... Es para llorar y bueno, pues, no ha sido porque he estado viendo el diario de Noa, pero bueno. Hombre, Julián, igual que tú no eres sensible. ¿O sí? Vamos a ver, o sea... ¿Ves? Javier sí. Puede ser incluso una situación penosa, pero no para llorar. Es una situación triste. Bueno, cambiamos de tema. Lo que tú me digas, Julián. Vamos a hablar de la Tejera. Si seguimos, seguimos. ¿Le apetece? Vale, bien, lo que tú digas. Entonces, ¿quién mandas? Principio del fin, para la obra de la Tejera. La imagen de la unión entre 4 administraciones. Javier Calaveras, continuamos. Ministerio y Consejería de Fomento, Ayuntamiento y Diputación de Palencia van de la mano como simbolizan estas imágenes que están viendo para finalizar la obra de la Tejera. Con un presupuesto de licitación de más de 4,6 millones de euros buscan cerrar los trabajos del Palacio de Congresos y acondicionar los entornos de la Tejera. De las arcas centrales saldrá el 50%, el Ayuntamiento pondrá un 20%, al igual que la Junta de Castilla y León. La Diputación aportará el 10% restante. El plazo de ejecución, una vez que se liciten los trabajos, es de 21 meses. Así está a día de hoy la Tejera. Hay invertidos 9 millones de euros y faltarían otros 10 para terminar el proyecto,
tal y como se concibió en su día. Para muchos es una obra maldita, entre otras cuestiones por la incapacidad a la hora de construir un auditorio elevado proyectado por el arquitecto Pachi Mangado. A día de hoy lo que se pretende es hacer de este espacio un lugar menos faraónico, hacerlo más funcional y así cerrar un proyecto que tiene ya más de 20 años. En 1993 se compraba la Tejera por cerca de 400.000 euros. Años después se adjudicó la obra de reconversión de esta antigua fábrica en un palacio de congresos al arquitecto Pachi Mangado. Para poner la primera piedra hubo que esperar hasta 2006. Entonces la obra contaba con un presupuesto de algo más de 5,6 millones de euros y la finalización se fijó en 2009. Los problemas comenzaron pronto. En 2008 la UTE adjudicataria solicitaba una mayor inversión. Se llegó hasta los 9 millones, pero no era suficiente. Volconsa se ponía entonces al frente de los trabajos. La entrada de Alfonso Polanco coincidió con la necesidad de un nuevo modificado, más inversión y con la entrada de Volconsa en quiebra. Desde entonces, el consistorio palentino ha negociado con Fomento una salida para que el interminable Palacio de Congresos tenga un final sostenible. Cuando estamos viendo los vídeos, aquí otro debate paralelo que hoy Concha y Javi están a tope intercambiando opiniones, y ahora vamos a hablar. Me decía Julián que hemos dicho Palacio de Congresos y en realidad lo correcto es Centro de Ferias, Exposiciones y Congresos, ¿verdad, Julián? Ese ha sido el nombre que ha tenido, digamos, el nombre oficial desde el primer momento del proyecto. Un proyecto que se ha dilatado mucho en el tiempo. Lo cierto es que con los 10 millones de euros, ¿no?, más o menos, que ya se han metido ahí, pues parece un palacio, haber hecho un palacio, Palacio de la Alhambra. Palacio de la Alhambra, en Palencia. ¿Qué le parece esta obra? Yo es que primero me preguntaría que para qué se compró la Tejera. El problema y el punto de partida de todo esto es que en su día hay alguien que es alcalde de Palencia, que compra lo que fue la fábrica de la Tejera. Cerca de 400.000 euros. No recuerdo la cifra. Parte de ellos se cedió para la edificación de lo que actualmente es el Instituto de Secundaria Virgen de la Calle. Se creó una escuela-taller para trabajar en el otro edificio. Llegó otro alcalde, se encontró con aquellos sin saber, o sea, para qué se había comprado. Un edificio además protegido. O sea, lo de protegido quiere decir que tiene partes de él que no se pueden tocar y que limitan muchísimo el uso, como es toda la planta baja donde están los antiguos hornos de cocción de la Tejera. Y ahí surge un debate de decir, bueno, esto a ver qué uso se puede dar o qué se puede hacer. Así, sintetizando mucho esto, ¿no? Entonces surge esa idea sugerida de hacer ante la carencia que tenía Palencia, un pequeño congreso, quizás una sociedad médica, ¿no? Porque no teníamos o no había aquí un centro, pues se pensó que, bueno, quizás la Tejera podía cubrir ese vacío de ser un centro para congresos de pequeña entidad, ferias o exposiciones, que podía además un poco también animar la economía de la ciudad, sobre todo el sector de la hostelería. Y a partir de ahí, pues viene ya la redacción de un proyecto, es adjudicado a un gran arquitecto como es Pachi Mangado, y a partir ya de ahí, pues el descalabro de meter millones para algo que está ahí, que no se ha hecho en realidad absolutamente nada. ¿Qué cree que va a pasar con esta obra, sinceramente? Pues yo no lo sé, yo no he estado en esa reunión del Ministerio de Fomento, ni soy un político en ninguna de las cuatro administraciones, que por cierto, mira, la Diputación ya sabemos por lo menos para qué, si sirve para algo una Diputación, ¿no? Que va a poner el 20%, el 10, ¿sabéis? El 10%. El 10%. Pues hombre, yo supongo que este acuerdo que se ha firmado el otro día con la ministra en funciones del Ministerio de Fomento se mantenga dentro de unas semanas, cuando haya posiblemente gobierno de otro color, se firme ya un convenio serio. Habrá que redactar un proyecto, sacarlo a concurso, adjudicar las obras, en fin, todo esto, y dentro de unos años, si esto se termina, pues será otro edificio que vamos a tener en Palencia, decir, ¿y ahora qué hacemos con él? Porque ese es el problema incluso ahora, cuando todavía no está hecho. Es decir, ¿qué hacemos con este edificio? ¿Para qué lo destinamos? ¿Qué hacemos en él? ¿Cuánto nos va a costar mantenerlo? O sea que... Concha. Ahora, bueno, perdón, sí, Concha, ha sido, desde luego, en la historia de Palencia, el edificio donde se ha podido tirar del ciudadano tanto dinero como se ha metido aquí, porque es que si lo veis desde fuera es que no se ha hecho absolutamente nada.
A mí, bueno, en primer lugar me parece bien que un edificio de esas características que conserva la memoria del patrimonio urbano de la ciudad y el patrimonio industrial se conserve, eso me parece bien. En un momento dado entiendo que el ámbito privado no iba a intervenir ahí, entonces tampoco me parece mal que sea iniciativa pública la que trate de mantener ese edificio a flote, ¿no? Lo cierto es que yo siempre he pensado que para qué servía un palacio de congresos en nuestra ciudad, ¿no? Que no deja de ser una ciudad intermedia y que eso no podía tener mucho sentido. Esperábamos que vinieran grandes congresos como el que comentábamos antes de la telefonía en Barcelona, o tenemos Valladolid muy cerca, está Burgos con otro patrimonio industrial y económico, en fin. Yo creo que no se necesita un palacio de congresos. Un auditorio, quizás sí, porque tenemos auditorios de iniciativa privada que tampoco son muy grandes, tenemos la Diputación, que tampoco es muy grande, el Teatro Principal, teníamos el de Caja España, que está cerrado, la Biblioteca Pública, no hay un lugar de reunión numeroso, eso no me parece mal. Y lo que sí que me gustaría es que cuando se va a hacer una intervención en un espacio, primero se planteen los pros y los contras y la utilidad real, y que se haga un estudio serio, porque estoy con Julián, no hay derecho a que se gaste tantísimo dinero para un edificio que encima no avanza y que lo único que genera es ruina. Ahora, conservarlo, sí. Trabajar por la idea, sí. Y no sé, ya sabéis que yo trabajo en la Universidad Popular, a lo mejor es la sede ideal de la Universidad Popular. ¿Tú qué opinas, Julián? No lo creo. No lo crees, pues entonces no la quiero. No, entre otras cosas por la protección que tiene el edificio, y lo que se puede hacer en él. O sea, es que en realidad, claro, no estamos hablando aquí de comprar un edificio en el que puedes tirar todos los tabiques y hacer una reforma interior total. Es que tú tienes que conservar unas partes que te limitan muchísimo, y es lo que ha ocurrido incluso. Pero conservar está bien, porque nos quedamos sin señas de identidad. En esta ciudad se han tirado muchísimas cosas que había que haber conservado, para que sean nuestra memoria. Pero conservar supone también gastos. Ya, bueno, pero eso... Y esto, por ejemplo, no era del ayuntamiento. Es decir, cuando tú lo compras, deberás saber de entrada, o sea, ¿para qué lo compras? Javier. Pues yo estoy un poco con Julián. O sea, yo creo que el problema fundamental es el inicio de esa compra de ese edificio, y ahora mismo pues efectivamente estamos gastando un montonazo de dinero, y realmente creo que ya no solo la compra y la rehabilitación o dotarlo de infraestructura, sino el conservarlo, porque es que conservar un edificio cuesta muchísimo dinero. O sea, es que calefacción en una ciudad bastante fría, etcétera, etcétera. Por otro lado, el corazón a mí lo que me pide como palentino y tal, pues hombre, es no renunciar a que, aunque tengamos ciudades periféricas de características importantes como pueden ser Palencia, Valladolid, Burgos, León, etcétera, etcétera, que nosotros tengamos nuestra idiosincrasia y podamos traer grandes congresos. ¿Por qué no? O sea, nosotros, por ejemplo, en el ámbito en el que yo trabajo, pues el Hospital Río Carrión, estamos compitiendo con otros hospitales de la comunidad, y sin embargo, en los últimos años hemos recibido el premio a Mejor Hospital de la Comunidad. Y somos un hospital humilde, pero con gente joven que está trabajando, formándose y innovando, y compitiendo contra esos hospitales que se les está dotando de mucha infraestructura, economía, etcétera, etcétera, y sin embargo con publicaciones de nosotros mucho más importantes. ¿Pero entonces, qué haríais? ¿Un congreso mensual para que eso no, fuera...? No, vamos a ver, yo no estoy... Congresos hay en Palencia, y la Diputación yo lo que me refiero, acoge congresos, yo no me refiero a que, yo digo, en el ámbito de renunciar a que Palencia no tenga por qué no tener un auditorio, un palacio de congresos. Eso es decir, bien. eso es a lo que me refiero. O sea, renunciar a decir, nada, es que como estamos alrededor de ciudades tan importantes que van a traerte el congreso telefónica o lo que sea, pero un palacio pues de entonces es nosotros más ya grande. pasamos de tener un palacio de congresos, etcétera, etcétera. Ahora, si a mí me preguntas que yo sería en donde hubiera invertido el dinero, etcétera, etcétera, tal, pues seguramente no. O sea, yo creo que efectivamente hay otros bienes básicos que tienen mayor viabilidad. Lo que pasa es que una vez metido ya ahí en toda la vorágine, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos con ello? Una vez que hemos hecho esa compra, ahora, yo creo que es más complicado, sobre todo, el mantenerlo. A ver
¿cómo mantenemos eso? Porque pues una vez que se convierta en auditorio, que es lo que yo he entendido que va a ser, o se va a seguir siendo el Palacio. Del proyecto original. Pero ahora hablan de auditorio, ¿no? Navarro... Pues se pueden hacer conciertos, se pueden hacer encuentros, se pueden hacer asambleas de empresas privadas. Unidad y apuesta por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos son las dos premisas que persiguen Valladolid y Palencia a través de la asociación Smart City, un proyecto que ha despertado el interés de otras ciudades que lo quieren copiar. El impulso del coche eléctrico es solo una de las iniciativas que la asociación Smart City Valladolid-Palencia ha impulsado como medida para conseguir una movilidad sostenible. Un proyecto que ha despertado el interés de otros países como Alemania o India. Van a poder ser compartidas incluso en otro continente, en concreto en India, en Asia. Hay ciudades como Ahmedabad que están muy interesadas en las experiencias que estamos poniendo en marcha. Otras ciudades de Europa, como puede ser Düsseldorf, es decir, ciudades que en principio nos podría parecer que nos superan en avances tecnológicos y de todo tipo, se miran en el espejo de la experiencia que pusieron en marcha en su día y que han consolidado Valladolid y Palencia. El uso de las nuevas tecnologías y la colaboración público-privada es otra de las herramientas que utilizan para conseguir ciudades inteligentes y sostenibles. En este sentido cuentan con el apoyo de una treintena de empresas que aportan sus conocimientos. 31 o 32 empresas van entrando o saliendo empresas que nos van ofreciendo pues aquellas innovaciones que creen que podemos aplicar en nuestras ciudades. Nosotros nos ofrecemos como campo de ensayo y de ahí salen experiencias que, bueno, pues que son muy positivas para los ciudadanos. Los alcaldes de Palencia y Valladolid han destacado la buena relación de ambas ciudades a las que les unen objetivos comunes como el desarrollo industrial o la unidad territorial. Bueno, ser ejemplo siempre, Javier, es positivo. Pues sí, hombre, siempre el ser ejemplo de una iniciativa pues es algo positivo y más cuando colabora con el medio ambiente, una ciudad inteligente y, oye, hombre, ser reflejo pues es importante y aparte colaborar con Valladolid pues también, o sea, yo creo que y encima si hay ciudades a nivel europeo e incluso internacionales que se fijan en nosotros pues es que algo estamos haciendo bien, ¿no? Yo creo que el impulso del coche eléctrico, hombre, que le queda mucho por desarrollar y además aquí tenemos pues las factorías de Renault un poco colaborando, etcétera, etcétera, pues hombre, yo creo que tienen su beneficio, al menos para la población, a nivel de salud y a nivel pues de ciudad inteligente, ¿no? Pero bueno, nos queda mucho por recorrer y ver si es viable o no ese sistema de circulación y de Smart City, ¿no? Que es lo que definen. Concha. Yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que no hay duda, ¿no? Claro. Lo único que el coche eléctrico le veo un problema, que no hace ruido y entonces cuando vas caminando por la zona peatonal, es verdad, bueno, se entiende que no van a mucha velocidad, pero en un momento dado, como no lo oyes, no te apartas. Entonces, bueno, dependiendo de la edad que tengas, a una persona le puede afectar o no, ¿eh? Para eso me parece un tema delicado. Julián. Lo de los coches eléctricos, además, el problema también está cuando los conduces, que son tan sumamente silenciosos, incluso una experiencia personal, que crees que no has arrancado el coche y el coche ya está en marcha. ¿Te ha pasado eso? A mí lo que no me gusta, ¿no?, es la utilización de ese término del Smart City, ¿no? Lo de ciudad inteligente en inglés, cuando perfectamente creo que se podía utilizar el término ciudad inteligente. Pero es que sí, igual somos un poco más modernos. Ya, pero es que lo que yo no entiendo es que haya ayuntamientos, como estos, por ejemplo, que presumimos de que somos de las ciudades donde mejor hablamos el castellano y que financiamos todos los años haciendo una aportación al mantenimiento del Instituto Bueno, esto es marketing, es Castellano publicidad, de no tiene mayor importancia. Tenemos lo del shopping, ¿no? Shopping Night, o por incluso la representante de Eurovisión que va a cantar en inglés. Bueno, y eso es igual, otro tema igual un poco para la siguiente tertulia. Otro es más chic, es más moderno, es publicidad. No, pero será moderno, pero dices, yo creo que cuando tú tienes, o sea, unos términos en tu propia lengua, es lo que tienes que hacer, o sea, utilizar tu propio idioma. A mí, bueno, me voy a desviar un poco del tema, la verdad. Esto es como otro día en una zapatería de la calle Mayor. Que entras, no es Bolsos Morenos, es una franquicia, y te encuentras los cartelitos que te anuncian los últimos días de rebaja en inglés. Last day, ¿no? Y el precio de los zapatos se pone freedom. En dólares. From, creo que es, pero yo no hablo inglés. Y entonces, claro,
para evitar confusiones de la clientela, pues Valencia es una ciudad, o sea, bilingüe, vamos, aquí, o sea, todo el mundo habla inglés, pues claro, todo ha habido que traducir y poner al ladito ya en castellano desde 7,85 euros o 7,90. O entras y dices, mande. Claro. ¿Compraste algo, Entonces, Julián? Yo no. ¿Por qué no lo entendiste? Si yo no hablo inglés. ¿Por eso fue? ¿No entendiste el precio? ¿Por qué no compraste? Pues porque son zapatos de mujer. Bueno, pues haber empezado ¿Y por ¿Pero ahí. regalaste alguno o no? Y de momento todavía no me ha dado. Bueno, oye, tiempo al tiempo. Vamos con una noticia que sí que además... Ahora voy y compro unos... De mujer. Zapatos. Vale. Vale. Un 38. ¿El 38? Sí. ¿Con tacón? Bueno, tampoco mucho. Plataforma Pero que logística. sean buenos, Julián, que sean de piel. Sí, que sean buenos. Que si no no me se vais a- estropean los pies. Claro. Pero bueno, tú por siteros, ¿qué quieres que te diga? 7 euros el zapato. Siete Pues y pico. mejor. Nada, eso no me merece la pena. Vamos con una noticia de estos días, de la que también se ha hablado mucho. Becerril es el pueblo más bonito, ojo, de España. Al menos eso es lo que piensan los usuarios de Viajestic. La unidad de todo el pueblo con un objetivo común han sido los ingredientes para que esta localidad de la comarca de Campos se haya coronado con esta distinción. Durante más de un mes y medio, los vecinos de Becerril se han organizado para hacer la mejor campaña de publicidad de su pueblo. Su cometido era claro, luchar para convertir a esta localidad de Campos en la más bonita de España. Hay que creérselo, y nosotros en Becerril nos lo creemos. Becerril ostentará todo este año 2016 el título del pueblo más bonito de España. Lo ha conseguido gracias al tesón de sus cerca de 800 vecinos que han estado votando día y noche hasta lograr más de 600.000 puntos. Incluso han conseguido el apoyo desde lugares tan lejanos como Japón. No perder nada de tiempo. Desde el primer día, lo primero que se hacía por la mañana era votar. A la abuela, a la madre, ¿tienes móvil? No sé cómo lo hago. Ha sido algo excepcional. O sea, esto nos ha unido. Becerril llegó a tener 7 iglesias, ahora solo quedan 2, pero tiene muchos otros atractivos como el Museo de Arte Sacro más importante de la región, el Canal de Castilla o el San Pedro Cultural, un monumento único. A la joya de la corona, este San Pedro Cultural. Y este San Pedro Cultural es algo, a mí yo siempre me gusta definirlo como algo diferente. El título ya lo han ganado. Ahora serán los visitantes los que opinarán si es o no el pueblo más bonito de España. Lo que sí ha quedado demostrado es que es el más comprometido. Mi pueblo es el más bonito de España. Bueno, así lo ha decidido Viajestic, pues el portal de turismo y viajes de A3 Media. Julián, sobre todo, yo creo que en este sentido hay que valorar la unión de los vecinos. Pero aquí es que podían votar por lo visto las veces que quisieran, ¿no? Esto es igual que cuando dijeron a Chiquilicuatre para ir a Eurovisión. ¿Sabes? Que fue una equivocación. O sea, ¿No estás de acuerdo? en absoluto. En absoluto porque no lo es. O sea, cualquiera que haya viajado un poco... Podían votar una vez al día, me dice el realizador. O dos. O dos. Una por la mañana y otra por la tarde. Ah, de bueno, pero es que distintos contaban que ha ordenadores. votado hasta la abuela. Había turno de noche también. También creo. Bueno, se han Yo unido, sé que eso no es les lo puede bonito, ¿eh? agradar lo que yo estoy diciendo aquí, pero es que es decir la verdad. O sea, es imposible decir que es el pueblo más bonito de España. Este país tiene muchísimos más pueblos y algunos, incluso en la misma provincia de Palencia, que son mucho más bonitos, que han conseguido por su tesón, dale que te pego. ¿Cómo se hacía esto? ¿A través de mandar un mensaje por el móvil? Sí, o por el ordenador. ¿Y había que pagar por el mensaje? No. Ah, no. O sea, que era gratuito. Bien, pues enhorabuena porque lo han conseguido. A mí me parece que Becerril está muy bonito. Me parece que han hecho muy bien esa reforma de la iglesia y que eso está trayendo mucho público. Tienen una programación cultural muy interesante. Me gusta mucho el vídeo que se ve en la iglesia porque, bueno, demuestra Concha, no sé el conjunto... demuestra la unión del pueblo. Creo que van por buen camino y la verdad es que puede que no sea el más bonito de España, pero Becerril está muy bonito. Así que felicidades y enhorabuena. Javier. A ver, pues hombre, yo estoy un poco en la línea de los dos. O sea, a ver, Becerril está muy bonito, es verdad que están trabajando en unión todos los pueblos, todos los habitantes del pueblo para que Becerril pues sea conocido a nivel nacional, etcétera, etcétera. Pero bueno, claro, pues es como si yo, por ejemplo, pues la verdad es que siento envidia porque, por ejemplo, pues que mis padres son de Villada, pues hombre, podía haber luchado todos
todos los ciudadanos de Villada en favor de Villada, pues para que saliera y se diera a conocer, ¿no? Pues, hombre, me parece que como iniciativa para darse a conocer a nivel de pueblo, Está pues bien. es algo interesante, y si además nos reporta gente que venga a vernos a la provincia, pues estupendo. Hombre, yo pues, me vinculo más a la zona del norte, que yo creo que tiene pueblos el tan, norte de la tan provincia bonitos es y con precioso. tanto encanto que, que bueno, que también se merecen ese premio. En la provincia de Palencia tenemos pueblos muy bonitos. Tenemos Lo pueblos muy más bonitos. destacado, yo creo, de esta noticia es la unión de todos los vecinos de Becerril de Campos Correcto. que han conseguido coronarse como el mejor pueblo de España, el pueblo más bonito. Vamos con otro asunto para finalizar, con unas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Las van a ver ustedes de nuevo a continuación. Alejandro Sanz, que detuvo su concierto en México para salir en defensa de una mujer del público. Vamos a ir viendo las imágenes, que estaba siendo acosada por un hombre. El cantante español llegó a bajar del escenario y se encaró con el agresor, que finalmente fue expulsado del evento por el equipo de seguridad. Esas son las imágenes. Javier, yo creo que ya las había visto, ¿no?, en los medios nacionales. Sí. A ver, pues yo estoy encantado de que se difundan estas imágenes, incluso yo creo que se debería difundir la imagen del agresor para que se tomara conciencia un poco de una realidad que vivimos en el día a día, que tiene muy poca difusión, tanto las agresiones a nivel hacia el sexo femenino, que son muy abundantes, como hacia el sexo masculino, sean de tipo psicológico o físico. Y yo creo que hay que tener en este caso tolerancia cero, es decir, pues tú puedes estar con una persona, quererla de una manera o de otra, pero llegar a la agresión tanto física como psíquica es que se debe de tolerar de manera cero. Y yo que trabajo en un campo pues como son las urgencias a nivel de Palencia, pues y lo vemos, y la poca difusión que se tiene y la poca conciencia que tenemos a nivel social, y las veces que ocurre en una ciudad tan pequeña como podemos ser nosotros en Palencia, pues imaginaros en ciudades grandes. Pues yo creo que el tener el respaldo de una persona como es Alejandro Sanz, que tiene tanta repercusión a nivel mediático, pues encantado de que lo haga, y además crítico total con la gente que lo realiza. O sea, así de claro. Concha, Tolerancia cero. Fue un gesto muy bonito. Magnífico, y estoy totalmente de acuerdo con Javier, no voy a reiterar. Lo que sí decir que vamos avanzando hacia un buen camino, puesto que la violencia contra las mujeres ya es un tema social, no es un tema privado, no es un tema que se resuelve en casa, sino que vamos avanzando hacia esa conciencia de que nos debe de preocupar a todo el mundo y tenemos que implicarnos. Julián, quedan poquitos minutos de tertulia. Te voy a dar el honor de cerrarla. Pues en la misma línea de lo que ha dicho Concha y de lo que ha comentado, Javier. Y elogiable además, quizás me extraña un poco que al individuo en cuestión, los de seguridad, cogiesen y a la calle, ¿no? Dices, el punto de destino hubiese tenido que ser otro sitio. La verdad es que desconozco cómo puede estar este tema en la legislación mexicana, pero lo normal es que hubiese terminado pues en una comisaría, por lo menos. Bueno, pues así vamos a cerrar la tertulia de hoy viernes. Javi Calaveras, muy buenas noches. Ya están los ojos curados, ¿eh? Estamos ahí aguantando para la noche, para rehabilitarnos, y muchas gracias por estar con vosotros. Ya ha sido muy divertido. ¿Has estado cómodo? ¿Has estado bien? Pues está encantado, deseando volver. Venga, de eso se trata. Pues entonces nos veremos pronto. Concha. Un placer. Bueno, que sigas luciendo ese colgante tan maravilloso. Ya lo llevo ahora con Javi a tomar una copa. ¿Ah, sí? Ah, fenomenal. Bueno, pues es que encima con lo que nos lleváis a tomar una copa, Julián. Sí, a Julián los tres. Que Julián no está tan mayor. Que Julián también pero Julián viene. tiene con los zapatos y el colgante. Sí, ¿eh? Sí que le lleváis, ¿no? Y vienes tú también, Hombre, Laura. yo si me dejáis también voy. Venga, Hoy hecho. nos vamos a tomar una copa en todos los cuatro. Hecho. ¿Quién paga? Bueno, pues luego lo Paga hablamos. Julián. Igual pagas tú. Que sí, ¿Quieres? Julián, paga tú. Nos invitas a una Si copa. son a 7,99, ¿quién paga? Julián, en vez de comprar los zapatos. Primero compramos los zapatos. Julián, buenas noches. Este fin de semana voy a ir a Becerril, ¿o no? Me temo que no. Por la nieve. Por la nieve, ¿no? Que pasen un buen fin de semana. Gracias. Gracias a los tres por acompañarnos, a ustedes Adiós. también. Nos vemos el próximo lunes. Adiós.